Placer estar aquí otra vez. Tú anteriormente introduciste el tema sobre la inconstitucionalidad de la restricción a la libertad de tránsito. Bueno, un estado de emergencia permite limitar derechos, pero ese estado de emergencia no deja de ser objeto del control constitucional, asimismo lo establece la Constitución. En este sentido, significa que cualquier actuación que se tome luego de declarado un estado de emergencia debe ser con apego a la Constitución y sus principios. Los tribunales constitucionales, no solamente de la República Dominicana, sino a nivel de América Latina, han establecido que toda actuación que limita derechos constitucionales debe hacer aplicación del principio de razonabilidad. ¿Y qué es el principio de razonabilidad? Bueno, dentro de la estructura que existe en un país como este, la injerencia o intervención de las autoridades debe ser la mínima en la vida privada del individuo. En este sentido, ese principio se consagra tiene tres requisitos adicionales, y estos son los siguientes. Primero, la necesidad. ¿Qué significa necesidad? Bueno, que existe una situación particular que amerita salvaguardar un bien mayor o un bien colectivo, un interés colectivo. En este caso de la pandemia, el derecho a la salud que tiene la población dominicana y todo lo que en ella habitan, y que si no se actúa, es decir, si no se limita X derecho, la repercusión puede ser peor. Pero no solamente existe ese elemento, y aquí es donde está el detalle más interesante. La medida adoptada que restrinja un derecho debe ser idónea. Eso quiere decir que dentro de las opciones que tiene el Estado para limitar un catálogo de derechos fundamentales, en este caso, debe ser indispensable que solamente esa opción proporcione los resultados deseados, y que en ese sentido no exista otra opción menos restrictiva que pudiera proporcionar esos resultados. Y aquí hay un detalle: por la infraestructura que tenemos en la República Dominicana, los centros de detención a raíz de esta limitación se están abarrotando. Entonces, si el Estado me dice a mí que necesita tomar medidas restrictivas para cuidar la salud, pero sin embargo, dentro de su medida me restringe la libertad de tránsito, haciendo que quien incumpla tenga que ser detenido, pues hay más personas de lo habitual en esos centros de detención, lo que significa que dentro de esos centros, dentro de esos cuarteles, no se respeta el protocolo de salud. Es decir, la medida en sí misma constituye un riesgo que es el que tú buscas prevenir. En este sentido, no podemos decir que es una medida idónea, porque pueden haber medidas menos restrictivas que proporcionen los menos resultados. Es decir, yo puedo tener libertad de tránsito y las aglomeraciones a una determinada hora pueden estar prohibidas. Con eso yo puedo detener a esas personas que están aglomeradas sin lesionarles su derecho a circular, porque yo entro a 50 personas en un centro donde en realidad van 30 y con el protocolo de COVID quizá caben 15, y luego al día siguiente lo expongo, lo libero y pongo a sus familiares en riesgo también. Entonces no se puede hablar de que es una medida idónea. A ese elemento adicional se le suma la proporcionalidad. ¿Y qué es la proporcionalidad? Es el análisis comparativo que debe hacer el Estado al tomar una medida que limite derechos, en el cual visualiza o identifica los resultados proporcionados con la medida en comparación con la vulneración que está recibiendo la población dominicana al no poder transitar libremente. En este sentido, entendemos que no cumple el principio de razonabilidad la medida, porque dentro de la medida expone a las personas que son detenidas, porque hay que tener claro algo aquí. Si bien es cierto, bajo determinada hora yo no puedo circular libremente, yo nunca pierdo mi derecho a la salud. Sin embargo, si soy detenido por haber salido vulnerado una disposición bajo un estado de emergencia, se pone en riesgo mi salud y la de mis familiares y la de mi equipo de trabajo o mis compañeros de trabajo. En este sentido, no podemos decir que es una decisión idónea, porque existen otras medidas menos limitativas que proporcionan resultados similares. Además, la misma medida pone en riesgo a parte de la población. Por ende, eso deviene inconstitucional, ya que el artículo 266 establece que bajo el estado de emergencia, el catálogo de medidas, las posibles políticas que implementa el Estado están sujetas al control constitucional, es decir, deben ser apegados a estas.
Sí, la medida yo creo que en un solo aspecto es idónea y es en el recaudo. Ahí sí es idónea, porque en realidad, señores, hemos estado diciendo, hemos estado hablando del tema hace mucho tiempo y nunca nos imaginamos que íbamos a durar 1 año y pico por este palo, como popularmente decimos, y se ha estado hablando también de la inconstitucionalidad, pero se hacen los sordos y los mudos, el gobierno en general, ¿verdad? Y los representantes del mismo. Así que ya con una base legal, constitucional, le estamos diciendo hoy a ustedes a través del segmento Hablando Derecho que no es constitucional el tema del toque de queda, porque te limita la libertad de tránsito. Y qué buen punto el que acotas de las aglomeraciones en los centros de prisión. Es decir, ¿cómo tú me vas a decir a mí, yo te estoy apresando porque tú estás violando el toque de queda, porque tú no podías estar en la calle, cuando probablemente tú en el toque de queda estabas en tu carro solo o con tu familia y tú me vas a mandar para un centro con cientos de personas? O sea, por eso hago referencia de que el Estado puede prohibir las aglomeraciones exacto, a determinada hora, pero no limitar la libertad de tránsito, porque va a aglomerar a las prisiones. Tuve un caso de una persona cercana que fue detenida y me dice que no había espacio ni para sentarse. O tú estabas parado o tú te encogías y te afincabas con la otra persona. Ahí no hay mascarilla, ahí no hay protocolo de seguridad. Una cosa distinta fuera que si tuviésemos la infraestructura y una vez la persona, el ciudadano, es detenido, se puede mantener ese protocolo establecido por pandemia, pues la situación sería diferente. Pero vemos que cuando hacemos el análisis comparativo de los beneficios en función de la limitación, no es proporcional. Por ende, no se corresponde a una medida constitucional. Bien, pues muchísimas gracias, Paulio, por ese gran aporte que has hecho a través del programa a toda la población que nos sigue. Si Dios así lo permite, te tendremos el próximo lunes con otro tema para compartir. Vamos a continuar con más Al Compás del Mundo. Gracias por seguir con nosotros y veamos esta información